Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Y bienvenidos a este A Fondo especial. Hoy tenemos el placer de recibir en los estudios de Axarquía 24 al líder de la tercera gran formación política de nuestro país en número de votos. Hablamos del coordinador federal de Izquierda Unida, el señor Cayo Lara. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallados. Muchas gracias por acompañarnos en este día que está visitando la comarca de la Axarquía. Tiene una agenda además muy apretada a lo largo de este martes. Inevitablemente vamos a hablar de asuntos relacionados con nuestra tierra, con Vélez Málaga y con su comarca, pero también queremos aprovechar su presencia aquí para dar algunas pinceladas sobre la actualidad de este país, una actualidad además que tiene muchos temas importantes que inquietan a los ciudadanos. La economía, por supuesto, pero también otros asuntos que no tienen que ver con lo estrictamente económico, sino con lo moral, con la justicia y que también inquietan y preocupan. No simplemente el español está pendiente de su bolsillo, que también, sino de otros asuntos. Por ejemplo, la causa abierta al juez Garzón. Su formación se ha significado en la defensa de, más que de Garzón, yo diría que de lo que significa y simboliza como alguien que ha abierto una causa muy importante en contra del franquismo y en favor, por lo tanto, de la memoria histórica. Los detractores de Garzón dicen que ustedes se equivocan al situar el objetivo porque dicen que da igual quién siente en el banquillo al juez, si es Falange, si es el sindicato Manos Limpias, lo importante es lo que ha hecho o no Garzón. ¿Qué les dice a estos críticos, en este caso, de su postura? No, lo importante no es que sienten o no a Garzón, es que están sentando la memoria histórica. Eso es lo importante, que quieren sentar a la memoria histórica para correr una cortina, un velo tupido sobre lo que es nuestro pasado, sobre las heridas abiertas todavía que siguen sangrando de esos más de 150.000 asesinados por el franquismo y muchos de ellos que todavía continúan en las cunetas sin haber tenido ni siquiera, ni tan solo un entierro digno y ni siquiera el duelo de las familias, de los amigos, de la gente que les conoció, el luto de las familias desde el punto de vista de nuestra cultura y en definitiva, por tanto, eso es lo que esta gente quiere sentar realmente en el banquillo. Nosotros entendemos que esto es así y estamos apoyando desde el primer día esta defensa que el juez Garzón está haciendo de esas familias que le requirieron sus servicios para defender esta causa justa, porque es una causa de la democracia del siglo XXI en nuestro país y de esa reconciliación necesaria que necesitamos con la memoria histórica. Pero esto se está produciendo por una razón sencilla, porque a este gobierno de Rodríguez Zapatero le faltó la valentía suficiente para haber abordado en un momento determinado, en el 2007, cuando se hizo la Ley de Memoria Histórica. El gobierno debería haber anulado definitivamente los juicios del franquismo y ser el propio gobierno, en nombre del Estado, el que hiciera la restitución de las víctimas y de las familias que siguen teniendo dolor y sufrimiento. Y por una razón sencilla, porque fue un gobierno ilegítimo, después de un golpe militar, el que mandó asesinar a tanta gente que lo único delito que había cometido era defender al gobierno legítimo de la República. Y por tanto corresponde en ese sentido a un gobierno, en este caso legítimo, elegido por el pueblo, el que debería, en nombre de ese mismo Estado, haber restituido todo ese dolor, en definitiva, y ese silencio en el que se han visto abocadas las víctimas de este pasado negro de nuestro país. Por tanto, yo espero que después de la reacción popular que se está produciendo, después de todas esas conciencias dormidas, de todo ese silencio, de ese sufrimiento de tantos años callado, pues el otro día en las calles de Alcalá, en la Puerta del Sol, pues clamaron muchísimas gargantas, pidiendo justicia en definitiva, pidiendo que se haga justicia a la memoria histórica de los que no fueron criminales, de los que no fueron delincuentes, de los que fueron gente noble de este país, insisto y reitero, que fue a defender el gobierno legítimo de la República, para que puedan tener ese entierro digno, en definitiva, y esa reconciliación necesaria, ese cierre de heridas. No se cerrarán las heridas de nuestro país mientras no exista ese juicio definitivo y esa condena definitiva por este país del franquismo. Por tanto, en esa dirección vamos a continuar apoyando las acciones del juez Garzón y esperemos y confiemos que no se atreva la judicatura española a inhabilitar a un juez justo que en este caso concreto, no tanto en la parte personal, pero en este caso concreto está representando, yo diría que una parte muy noble de nuestro país y una parte de nuestra democracia que además no sería
no estará nunca completa si no se consiguen estos objetivos. Por tanto, si la judicatura no hace justicia justa, en este caso, y no atiende lo que es una necesidad de justicia del pueblo español, evidentemente se posicionará con una falta de crédito para lo que es realmente el papel que tienen que jugar, que es si la justicia emana del pueblo y son los tribunales de justicia los que los tienen que impartir, el pueblo en este momento está demandando esa reconciliación con la memoria histórica en la persona de Garzón. Y ahí vamos a seguir. ¿Este reconocimiento a las víctimas pasaría necesariamente por una modificación de la ley de amnistía? ¿Temen en algún momento que este debate pueda agudizar una quiebra social que de algún modo parece que está latente en la sociedad, ¿no?, que está muy polarizada? No, yo creo que los que no quieren que nos reconciliemos y se cierren las heridas del pasado es que desgraciadamente podían estar o podíamos pensar que están a favor de los que ayer ordenaron apretar los gatillos. Yo no quiero pensar que eso está pasando, por lo menos en la mayoría de nuestra sociedad. Por tanto, no hay quiebra social. Yo creo que en la izquierda, en los demócratas y en una parte importante, yo diría y me atrevería a afirmar que de la base del propio Partido Popular, la gente realmente quiere que se acaben las heridas, porque a estas alturas ya todo el mundo sabe que lo que fue aquello fue no una guerra de dos bandos, sino un levantamiento militar golpista contra un gobierno legítimo por parte de unos funcionarios públicos que tenían armas, que eran una parte del ejército encabezados por Franco. Creo que eso lo sabe todo el mundo ya a estas alturas y consiguientemente creo que también son conscientes de que hay que cerrar todas aquellas heridas. A mí lo que me entristece es la posición que mantiene el Partido Popular con respecto a esta situación. Está haciendo unas condenas que creo que no se ajustan a lo que es un sistema democrático como el que tenemos en este momento y espero que se reconsidere la posición que mantienen, que se sitúen en los raíles de la democracia y que se deje hacer justicia, efectivamente, pero nosotros también esperamos y confiamos en que los jueces hagan una justicia justa, como he dicho anteriormente, ¿no? Vamos a cambiar de tema, aunque sin abandonar el ámbito judicial, para preguntarle... Preguntabas, perdóname, te he dejado una cosa sin responder. Hemos presentado una iniciativa en el Parlamento sobre la ley de amnistía y en concreto lo que nosotros consideramos es que del artículo 2, tanto lo que es el apartado A como el apartado F, son apartados que tienen que anularse por el propio Parlamento si hubiera lugar. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, que son en definitiva lo que consideramos que pasó en nuestro país en la etapa de la dictadura, no prescriben nunca, están reconocidos por el derecho internacional, pero aunque no prescriban nunca, entendemos que la ley de amnistía no los podía haber amnistiado en ningún caso. La propia Constitución después reconoció también el indulto, por decirlo de alguna manera, del artículo primero de la ley de amnistía, que era para toda la gente que presuntamente había hecho delitos contra el régimen ilegítimo del franquismo, pero que de alguna forma confiemos que con esta iniciativa en el Parlamento se pueda resolver definitivamente. Pero sí, esos dos artículos conviene que se anulen y por eso pues hemos presentado también la iniciativa en el Parlamento y confiemos en que la mayoría de la Cámara pues apruebe esa anulación, insisto, para que de alguna forma se haga justicia con nuestro pasado y nuestra memoria histórica. Señor Lara, de manera muy breve, y yo sé que es complicado lo que le voy a sugerir porque el tema es muy complejo, pero le voy a pedir que me haga un ejercicio de pedagogía política y trate de explicar a los espectadores qué está ocurriendo con el Estatut de Cataluña y con el Tribunal Constitucional, que lo vemos todos los días en las portadas de los periódicos, en los sumarios de los informativos. El desprestigio del que se habla del Tribunal Constitucional está fundado, sobre todo relacionándolo directamente con el recurso interpuesto al Estatut de Cataluña. Bien, intento ser sintético. El Estatuto de Cataluña se aprobó con acuerdo del Parlamento de Cataluña, con acuerdo del Parlamento de España, con un informe favorable del Consejo de Estado y después el Partido Popular recurrió el acuerdo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en mi opinión, debería haber emitido, después del estudio, un fallo de manera inmediata, una sentencia que no hizo. El Tribunal Constitucional pienso que está sujeto a muchas presiones políticas, porque también su propia composición tiene un componente muy político, y a partir de ahí, pues decir que no han actuado con celeridad. Ha habido 5 intentos de sacar una sentencia sobre el Tribunal Constitucional. En este tiempo ha pasado también el tiempo de haberse renovado el Tribunal Constitucional. Es una cosa curiosa, el tribunal que tiene que decidir si las leyes se ajustan a la Constitución o no,
en este momento está incumpliendo la propia Constitución española en su artículo 59, que es el que determina que se tiene que renovar el Tribunal Constitucional, que se elige por 9 años y cada periodo de 3 años se tiene que renovar un tercio de sus miembros. Por tanto, hay 4 magistrados en este momento que no han sido renovados y creo que con el nivel de falta de credibilidad que después de 5 intentos y casi 4 años sin sacar adelante la sentencia del Estatuto de Cataluña, creo que en este momento no tiene credibilidad ante los ciudadanos, independientemente de lo que determinaran las sentencias sobre la constitucionalidad total o parcial del Estatuto de Cataluña. En nuestra opinión, en este momento concreto, lo mejor es que el PP y el PSOE, que son responsables de la renovación y no lo han hecho del Tribunal Constitucional, deben promover la renovación y una vez que el Tribunal Constitucional esté renovado, que emita ya una sentencia definitiva sobre el Estatuto de Cataluña. Creo que es el mejor servicio que en este momento le pueden hacer al papel que han deteriorado de ese Tribunal Constitucional que tiene muchísima importancia en nuestro país. De acuerdo, vamos a centrarnos en el terreno económico. Hemos conocido en las últimas horas los datos de la última encuesta de población activa, aunque en realidad no deberíamos haberlos conocido hasta el viernes. Parece que ha habido hoy una filtración y que están sujetos a algún ajuste, pero mucho me temo que no van a variar mucho a lo que hemos conocido a lo largo de esta última jornada. Desde 1997 España no tenía una tasa de desempleo que supera al 20%, como en la actualidad. Aquí y allá se nos lanzan diferentes mensajes, especialmente desde el Gobierno, hablando de síntomas, de signos de recuperación, pero el ciudadano de a pie no termina de verlo ni de creerlo. Señor Lara, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está fallando? En estos mensajes el Gobierno, como el Tribunal Constitucional, tiene una pérdida importante de credibilidad, porque han sido muchas veces las que nos ha dicho que venían los brotes verdes y luego no era verdad. Entonces ya no hay credibilidad. El dato que hemos conocido hoy por esa filtración ha pasado 2 rayas rojas peligrosísimas. La primera es que hemos superado por vez primera el 20%, como bien decía usted anteriormente, del paro en nuestro país. Eso es un dato alarmante y hemos superado también los 4,5 millones de parados ya de una manera nítida. Por tanto, este país no puede aguantar una situación de desempleo tan importante como la que en este momento se está produciendo en España y que continúa la destrucción de empleo. El último mes fueron 35.000, casi 36.000 trabajadores los que se quedaron parados, que es una ciudad importante de nuestro país, ¿no? Entonces entendemos que han fallado y no podemos determinarlo de otra manera. Las medidas que el Gobierno ha venido adoptando hasta ahora no han sido suficientes para frenar la caída del desempleo que tenemos en nuestro país. Esto está creando primero un drama humano importantísimo. Hay un nivel de cobertura importante, pero no hay cobertura 100% en los parados, que debería haberla de acuerdo con lo que dice el artículo 41 de la Constitución española. No se está cumpliendo en este sentido y por tanto, además de ese drama humano que es el más importante para nosotros, para Izquierda Unida y para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, decir que el segundo dato es que la destrucción de empleo y de riqueza en España está provocando una debacle en la hacienda pública del Estado, hasta el punto de que se está incrementando mucho el déficit, la deuda española, y esto no se puede continuar eternamente. Entonces al Gobierno lo que nosotros le estamos pidiendo es que corrija su política económica, que deje de prestar atención al Fondo Monetario Internacional, a la propia COE, al propio Partido Popular, a la derecha política económica de este país y de la Unión Europea, y se ponga a hacer políticas sociales de izquierda y que haga políticas como correspondería hacer un gobierno mínimamente socialdemócrata. No nos ha prestado atención hasta ahora, se ha salvado más a la banca y los intereses de los poderosos en España, no quiere afrontar una política fiscal progresiva en un país donde 1 de cada 4 euros no está pagando impuestos a la hacienda pública, en ese fraude fiscal impresionante que se está produciendo. No quiere abordar la política fiscal progresiva para que pague más quien más gane y quien más tiene. De hecho, incluso se han reducido impuestos tan importantes como el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas en España. 2.200 millones de euros han dejado de ingresar cada año en la hacienda pública y al Estado, por tanto, le faltan recursos en este momento para abordar políticas activas de inversión pública y de empleo. Se va a notar también en las transferencias a las autonomías y a las propias corporaciones locales. Por tanto, está en una línea absolutamente equivocada. Nosotros desde Izquierda Unida le hemos presentado 100 medidas al Gobierno que pasan por un paquete inicial para crear 1.100.000 puestos de trabajo de manera casi inmediata en las primeras medidas que le proponemos, medidas para los trabajadores que están parados y que no cobran subsidio de desempleo, que es lo que tiene la situación más grave en nuestro país, medidas de apoyo directo vía cajas de ahorros, vía ICO,
a la pequeña y mediana empresa con interés mínimos para que la pequeña y mediana empresa y los autónomos puedan tener una liquidez necesaria que en este momento están necesitando, y también medidas que tienen que ver con lo que es las reformas de vivienda, climatización de viviendas, medidas que tienen que ver con la vivienda pública de alquiler, que es importantísimo en este momento en España, y en definitiva toda una batería de propuestas que tiene un objetivo fundamental, que es la creación de empleo. El Gobierno no ha prestado atención a nuestra propuesta, se deja más llevar por las posiciones de la derecha nacional y también la derecha nacionalista, de determinados partidos nacionalistas y de las instituciones económicas que decía anteriormente la propia COE y el propio Fondo Monetario Internacional, incluso los consejos del famoso gobernador del Banco de España, y a partir de ahí pues no está atendiendo las reivindicaciones de los sindicatos y de esta izquierda política, y en ese sentido la destrucción de empleo sigue siendo una realidad. Por tanto, esperemos que este dato le sirva al Gobierno para girar en su política económica, para mirarle el rostro de verdad a los trabajadores y trabajadoras, que son los que están sufriendo una crisis que no han provocado, y en definitiva para hacer girar esa política económica para que se empiece a acabar tanto sufrimiento que está teniendo la gente en nuestro país, y también para que empecemos en una senda de confianza y de recuperación de la situación económica en España. Me ha enumerado una serie de medidas y propuestas que proponen y que de momento están siendo desatendidas desde su punto de vista por el Gobierno. No me ha hablado de la reforma laboral. Cuando escucha hablar de ella, ¿cómo le suena esa música? Porque parece que las posturas son casi antagónicas entre lo que dicen los sindicatos, lo que dice la patronal, y hace más de un año que escuchamos hablar de la reforma laboral, pero de momento parece que no se concreta casi nada, ¿no? La propuesta que el Gobierno ha puesto en la mesa es una propuesta, yo diría, todavía inconcreta. Es tipo propuestas de Rodríguez Zapatero, suele inconcretar mucho las propuestas cuando las deja encima de la mesa, para que sean los agentes sociales los que debatan sobre el asunto, ¿no? Pero la música que llevan es una música que atiende más lo que son los intereses de la COE, atiende más los intereses de la derecha política y económica, porque lo que están hablando en definitiva es de abaratar el despido, pasar de los 45 días a los 33, en definitiva por el despido. Quieren algunas empresas en este país cargarse en los trabajadores mayores que tienen trienios, sesenios y salarios más o menos decentes por trabajadores jóvenes que están en la búsqueda del primer empleo. El 93% de la gente que ha perdido el empleo con la crisis son trabajadores menores de 35 años. Y en definitiva quieren adoptar medidas que lo que son en definitiva son recortes de derechos laborales en nuestro país. Esas son las mismas recetas que nos han traído la crisis, porque todas las reformas laborales que han hecho en España, al final, si la conclusión son 4,5 millones de parados, y no digamos los casos de corrupción que conocemos, que no tienen nada que ver con la crisis, pero tienen una ligazón con el modelo económico de desarrollo que hemos tenido en estos años del pelotazo urbanístico en nuestro país, pues evidentemente la conclusión es que las reformas laborales que nos han propuesto eran mentira, que iban a resolver empleo de calidad, empleo de larga duración, y lo que tenemos es más precariedad, más debilidad en los salarios y mucho salario bajo en nuestro país. 63% de los salarios están por debajo de los 1.000 euros. Por tanto, el Gobierno, intentando además privatizar más el servicio público de empleo por la vía de las ETTs y las empresas, las agencias privadas de colocación, lo que está pretendiendo de alguna manera es prestarle más atención a lo que son los intereses, en este caso concreto, de la derecha económica y de la derecha política, que a lo que nosotros entendemos que tiene una política distinta en nuestro país para que cambie el sentido de la crisis. Con las mismas recetas vamos a continuar incrementando la crisis y por tanto no vamos a resolver el problema de fondo que tenemos creado. Y consiguientemente yo espero y confío en que los sindicatos mantengan una posición firme, y si les imponen por la fuerza medidas porque las puedan imponer, porque tienen el boletín oficial del Estado y la presión de la derecha política y económica, que las impongan, pero que no sean de buen grado en ningún caso y que planteen resistencia para que no haya más recortes de derechos laborales en nuestro país, que le costó muchísimo conquistarlos a generaciones anteriores nuestras, que lucharon mucho sindicalmente para conseguir que tuviéramos unos mínimos derechos laborales los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, que no debemos perder desde ningún punto de vista. Y los sindicatos tienen que hacer un muro de resistencia en ese sentido, y desde esta fuerza política, en la medida que podamos, también lo vamos a ejercer. Deduzco de sus palabras que, pese al panorama que está dibujando, no pierde la esperanza en que los estados, el español, los de su entorno, aprendan algo de esta crisis, ¿no? Porque si analizamos la historia reciente del capitalismo, la del último siglo, al final se vuelven a cometer casi siempre los mismos errores, ¿no? Sí, porque esta es una crisis del sistema capitalista de producción, es la crisis de
de acumular beneficios cuanto más mejor. Hoy hay mucho más ricos que los que había hace 10 años. La riqueza se ha concentrado en menos manos. Hoy los poderes económicos son más fuertes todavía. Tienen en muchos casos tanto y más poder que los propios estados. Y esto es porque los estados, en las políticas neoliberales que son propias de la derecha, pero que también han recogido y han aplicado partidos llamados socialdemócratas, que deberían haber sido por lo menos socialdemócratas a la hora de aplicar políticas determinadas, como el caso del gobierno español, no lo han hecho, se han dejado llevar por políticas neoliberales, han adelgazado los estados, han vendido o mal vendido las empresas públicas que teníamos y que eran garantía de estabilidad y de intervención pública en la economía, no han intervenido en la economía desde el punto de vista directo, han recurrido a la libre economía de mercado, a todo el liberalismo que han defendido lo que es las multinacionales y el gran capital y la banca de nuestro país, y consiguientemente eso es lo que nos ha traído a que tengamos esta situación de crisis profunda. Por tanto, lo que hay que hacer es dar un giro a la política, más Estado, más intervención pública del Estado en la economía, más recursos para que pague más quien más gana y quien más tiene, más presión sobre el fraude fiscal impresionante que hay en nuestro país para que con esos recursos y esa intervención pública del Estado podamos corregir este desastre que han creado el poder económico, que ha creado la banca en nuestro país, apoyada naturalmente por esas políticas neoliberales. Eso está pasando en España, pasa en Europa, pasa en Grecia y está pasando en definitiva porque estamos ante una crisis del sistema capitalista seria de producción y por tanto la alternativa no puede venir por más de lo mismo, ni por políticas de derechas que son las mismas o más duras incluso, sino que tiene que venir por políticas alternativas de la izquierda, insisto, donde el Estado juegue un papel importante en favor de los más débiles, de los de abajo, es decir, de la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras que son los que están padeciendo la crisis. Y por seguir hablando de mantener la esperanza, porque decir la fe quizás sería excesivo, en el caso concreto de Izquierda Unida, ¿confían todavía en que se le pueda meter mano algún día al sistema electoral que hace que un partido que en las últimas elecciones, que no fueron precisamente las mejores para su formación, pero que aún así obtuvieron pues casi 1 millón de votos, corríjame si me equivoco, sí, solo obtuvieran 2 diputados, porque eso al final pasa porque el Parlamento sea quien vote a favor de esa reforma, y los dos grandes partidos sabemos que no les beneficia reformarla. Sé que están trabajando todavía y están empujando para intentar que eso se lleve a cabo, pero ¿piensa que lo verá? ¿Piensa que eso será factible a medio plazo? Es que cuando hablan de que en España tenemos una democracia, pues algunos tenemos que manifestar una duda razonable. ¿Por qué es una democracia de verdad que mi voto valga 7 veces menos que el voto de un señor o una señora que vota al PP o al PSOE? ¿Es legítimo que en este momento nos cueste cada diputado en el Parlamento casi medio millón de votos a esta fuerza política, cuando al PP o al PSOE le cuesta 66.000 votos a cada uno, cada diputado? Pero claro, cuando la gente escucha este mensaje puede estar diciendo esto es injusto, pero bueno, esto es que favorece a Izquierda Unida, y esa no es la cuestión. La cuestión es que esta fuerza política que hoy tiene 2 escaños con los votos que tiene, debería tener 14 diputados en el Parlamento. Los 12 que nos faltan se los están repartiendo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y esos 12 diputados que nos faltan, lo que están votando en el Parlamento son medidas que en muchos casos son contrarias a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y de las ideas que defendemos desde el punto de vista de la izquierda. Por tanto, no solo le hacen daño a Izquierda Unida, sino que le están haciendo daño a los intereses de muchísima gente en nuestro país. Y yo espero que cada día sea mucha más la gente que reivindique desde cualquier punto de vista, de cualquier perspectiva, que tiene que haber una reforma electoral para que todos los votos en España tengan el mismo valor electoral en las elecciones generales, que realmente cuando se produce nuestra situación dura y difícil, injusta en este sentido, es decir, con unas elecciones donde se está jugando con las cartas marcadas por parte del Partido Popular y el Partido Socialista, que luego finalmente terminan gobernando con partidos nacionalistas de determinados territorios de este país, que solo tienen que venir a Madrid a decir qué es lo que hay de lo mío, en definitiva, de los ciudadanos que representan en esos territorios. Esto no ayuda a vertebrar socialmente y territorialmente España, y por tanto la fuerza política de Izquierda Unida es necesaria por muchas razones, pero sobre todo es que en el Parlamento tiene que haber los diputados que los ciudadanos y ciudadanas quieren que haya. Y en ese sentido la ley electoral es injusta. Vamos a continuar presionando hasta que consigamos que cada hombre y cada mujer puedan ser un voto, y lo que confiamos es que los ciudadanos, en lugar de desanimarse, pues cada vez se animen más para que también con su voto y con su esfuerzo podamos conseguir cambiar esta injusticia, y para que en el Parlamento realmente se resuelvan y se decidan las leyes que quieren los ciudadanos que se hagan de acuerdo con las mayorías parlamentarias que se puedan situar en función de los votos que dan los ciudadanos. Reitero, esta situación injusta está haciendo daño
a una parte importante de los trabajadores y trabajadoras de este país y a la gente que quiere que haya políticas más de izquierdas en España. Si hubiéramos tenido más peso y los diputados que teníamos que tener en el Parlamento, por ejemplo, el impuesto de patrimonio hubiera contado con nuestro voto mayoritario en contra, que ha contado con él, pero hubiera sido mucho más influyente nuestro voto y por tanto probablemente se hubieran cabreado los ricos, ¿no? Pero seguramente que mucha gente humilde, la gente normal, estaría satisfecha de que estos continuaran pagando su impuesto de patrimonio. Por tanto, pongo esto como ejemplo de la importancia que tiene que en el Parlamento, no solo por un tema de justicia democrática, haya una representación real a como quieren los ciudadanos cuando depositan su voto en las urnas y que no le engañe el sistema a los ciudadanos como en este momento se les está haciendo. Estamos en la recta final de esta entrevista. Lógicamente no quiero pasar por alto pues, su visita a la Exarquía, a Torrox, a lo largo de este martes, donde ha estado visitando las playas con compañeros de su formación aquí en el municipio torroxeño. También en Vélez, Málaga, donde Izquierda Unida, al igual que en Torrox gobierna, en este caso lo hace con el Partido Socialista Obrero Español, con el Grupo Independiente por el municipio de Torre del Mar. Ha estado compartiendo almuerzo con sus compañeros, también ha estado participando en diversos actos, en una manifestación coincidiendo con el Día de la Seguridad en el Trabajo y también en un acto público. Tengo que preguntarle por el pacto de gobierno en Vélez, Málaga. Algunas voces críticas hablan de que no se están cumpliendo todos los compromisos que se suscribieron en su día en el documento firmado por el PSOE e Izquierda Unida para interponer la moción de censura al Partido Popular, que no están llegando todas esas inversiones. Quiero que me dé una impresión sobre esto en concreto, se lo estoy comentando, y sobre el estado de salud del equipo de gobierno de Vélez, Málaga y, lógicamente, de cuál es el papel que Izquierda Unida está jugando dentro de este gobierno para la localidad. Sí, me han comentado los compañeros, no sé si voy a recordar exactamente los detalles, que había dos grandes acuerdos, dos grandes elementos importantes, uno que era una línea ferroviaria de comunicación, el corredor ferroviario de comunicación de Málaga con Nerja, creo que era exactamente, y que pillaba la zona, que es uno de los compromisos, y el segundo pues es una autovía por Granada para comunicación directa con Madrid. Esos son los compromisos que adopta el Partido Socialista con Izquierda Unida hace tiempo, ¿no? Después he conocido que en la parte que afecta a Izquierda Unida están desarrollando políticas urbanísticas muy importantes para equipamientos, están desarrollando política de vivienda importante y una política social con contrataciones a la gente que tiene dificultades de empleo y que le están dando unos contratos para que puedan tener 6 meses de trabajo y después un subsidio de desempleo y en definitiva puedan sobrevivir con un mínimo de dignidad. Por tanto, ellos están satisfechos en la gestión que están haciendo. No sé si están cumpliendo o no todo lo que se comprometieron con el PSOE, pero sí quiero decirles una cosa a los ciudadanos y ciudadanas de Vélez, Málaga, ¿no? Nosotros tenemos 2 concejales. Ese es el poder que el pueblo nos dio. Entonces, en política también todo es una correlación de fuerzas. Y entonces nosotros podemos transformar la realidad social en función de los programas que tenemos, en función del apoyo que nos dé electoralmente la gente en cada momento. No podemos ir más allá que el apoyo que la gente nos está dando. Por tanto, yo lo que sí invito a los ciudadanos de aquí, de Vélez, Málaga, es que hagan una reflexión profunda en ese sentido, porque 2 concejales no pueden decidir o cambiar lo que es la decisión de una corporación que creo que tiene 25, en este caso aquí, aunque sea con un acuerdo de gobierno. Necesitamos más poder, más poder significa más transformar, más cambiar la realidad en función de los intereses programáticos que defendemos desde esta fuerza política de Izquierda Unida. Por tanto, que quede eso como reflexión para la gente, que se sienta de izquierda, que considere que hace falta cambiar en este país por la izquierda, para que lo vayan reflexionando, lo vayan pensando, vayan exigiendo, vayan participando en política, y si realmente consideran que Izquierda Unida tiene que tener más poder para transformar, pues ya saben, cuando lleguen siguientes comicios electorales, pues apoyarlos en esa dirección, pero sobre todo a trabajar la gente que tenga interés y a colaborar en este proceso también de refundación que estamos haciendo abierto, para que colabore toda la gente de izquierdas, que se sienta de izquierdas, para conseguir proyectos transformadores. Y en ese sentido pues tendremos con mayor, diríamos, confianza popular, tendremos más posibilidades de poder transformar más cosas en la dirección de esa sociedad más justa y más igualitaria que queremos desde esta fuerza política de la izquierda. A nivel local tienen un año de trabajo muy intenso para intentar hacer llegar a los ciudadanos ese mensaje. Sin duda. Yo creo que ese es el mensaje y es la reflexión, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, que en este momento les traslado a los ciudadanos y ciudadanas de aquí de la comarca, de aquí de Vélez, Málaga, para que de alguna manera lo reflexionen seriamente en el sentido de dar también un mensaje, sin hacer presunciones. No queremos hacer
presunciones que puedan parecer falaces, ¿no? En esta fuerza política creo que hay mucha honestidad política en el sentido. Podremos meter la pata, pero no metemos la mano. Si alguien metiera la mano en algún momento va a ser fulminado de manera inmediata porque no está dentro de nuestros postulados que la gente venga a la política a enriquecerse. Estamos plenamente convencidos y vamos a continuar luchando porque la corrupción se aparte definitivamente de la vida pública española y que la gente expulse a los corruptos de la vida pública española. La gente que está en nuestra organización son capas populares, son trabajadores y trabajadoras que pretenden tener una sociedad más justa, más igualitaria. Es gente de compromiso, gente de trabajo, gente de protesta, pero también gente de propuesta. Y en ese sentido y en ese camino, pues creo que tenemos un gran potencial humano en la organización que tenemos que incrementar con nuevos cuadros y con nueva gente que se incorpore, con nuevos activistas, pero que tenemos ese potencial, yo creo, importante para hacer una oferta, digo una oferta, en el sentido del compromiso a los ciudadanos y ciudadanas para conseguir que nuestros pueblos y nuestras ciudades sean mejores. Eso es lo que pretendemos, en esa oferta vamos a estar durante todo este año, pero creo que estaremos también durante toda nuestra vida, la gente que hemos adoptado un compromiso político con la izquierda, insisto y reitero, por esa sociedad más justa, por esa sociedad con menos desigualdades, por esa sociedad con menos ricos y con menos pobres, que es fundamental que la podamos construir. Y bueno, yo estoy notando un clima de una cierta mayor confianza en la gente, porque hemos hecho una cosa importante en la organización y con esto concluyo, ¿no? Hemos dejado de reñir, hemos tenido unos años muy malos en la organización, hemos estado demasiado en peleas internas y llevamos un año y pico trabajando en propuestas concretas alternativas ante los ciudadanos. Creo que la gente lo está empezando a reconocer y por tanto yo confío en que vamos a tener más confianza y más apoyo de la gente, porque lo estamos detectando ya en los actos públicos y en las propias encuestas, que no las hacemos nosotros, que las hacen las agencias, los medios de comunicación, las empresas, y nos están dando una tendencia al alza. Incluso aquí en Andalucía nos están dando que vamos a ser una fuerza influyente en el Parlamento andaluz. Por tanto, en esa dirección... Puede que decisiva. Puede que decisiva, y hemos dejado claro un mensaje, y lo quiero repetir aquí para que lo tengan claro todos los andaluces y andaluzas que nos vean en este momento determinado. Hemos acordado en nuestro órgano que ni por activa ni por pasiva habrá gobiernos del Partido Popular con nuestro voto o nuestra abstención en el gobierno andaluz como en el gobierno de España y en definitiva en la mayoría de los gobiernos de los ayuntamientos, quitando pequeñas cositas que pasan en algunos pequeños municipios, por los temas locales a veces son un poco más complicados. Pero con esa garantía de seguridad que le damos al votante de la izquierda, tener claro el norte que cogemos, después habrá pactos o no con el Partido Socialista u otros en función de los programas concretos electorales, es decir, de lo que le preocupa de verdad a la gente, y eso ya serán cuestiones que tendrá que decidir la base de la organización, los militantes y los simpatizantes y la gente que de alguna manera nos dé la confianza, pero en ese sentido que haya esa tranquilidad absoluta de que hemos cogido ese camino. Si finalmente vamos a ser decisivos en Andalucía, vamos a trabajar de aquí hasta las elecciones, vamos a seguir trabajando, llevándole nuestras propuestas programáticas a los ciudadanos. Esa será nuestra cartilla en concreto, nuestra carta de presentación, pero al mismo tiempo nuestra constitución ante los andaluces y las andaluzas del trabajo que vamos a hacer en las instituciones y el trabajo que se va a desempeñar en el Parlamento andaluz, independientemente de si estemos en el gobierno o no estemos en el gobierno, que esa es una cuestión que tendrán que resolver los compañeros y compañeras aquí en Andalucía de manera soberana y de manera democrática, pero que de alguna forma estamos en un mejor momento y además este país está necesitando de una mayor izquierda, de más izquierda, para que no volvamos a reproducir esta crisis del sistema capitalista que tanto daño ha hecho a los trabajadores y trabajadoras. Señor Lara, muchas gracias por acompañarnos hoy en Axarquía 24. Esperamos volver a verle prontito por aquí por la Axarquía, aunque bueno, como comentamos antes de empezar la entrevista, es muy grande el país y es complicado llegar a todos lados, pero bueno. Dependo de la federación, es la Federación de Andalucía la que decide cuando yo ya no tengo libertad. Ya me marcan la agenda y me dicen para Andalucía te toca hoy a tal sitio. Y eso lo decide ya la Organización Federal de Izquierda Unida y yo pues intento lógicamente trabajar cada día que me levanto en este sentido y trasladar lo que es el mensaje de la organización de la mejor manera posible. Pues será un placer que recale de nuevo en nuestros estudios cuando pase por aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, señores, pues muchas gracias por estar ahí, por su fidelidad. Ya saben que nos emplazamos de nuevo a un nuevo espacio de A Fondo pues en los próximos días. Hasta la próxima.